también muy nerviosa, ¿cómo no voy a estar nerviosa? Si yo nunca he sentido un temblor tan fuerte. Fuerte, fuerte. Parece que se iba a desplomar eso. Pero fue fuerte, ay sí, fue terrible. Todavía me siento mal. Tengo pánico. Estoy preocupada por la familia, los hijos. Tengo niños. Como un movimiento vigoroso y fuerte acompañado de un ruido similar a la de un gran automóvil. Así describieron algunas personas los dos fuertes sismos de magnitudes 6 y 6.8 reportados durante la mañana del 10 de noviembre del 2024 en la región oriental de Cuba. ¿Sabía que en este mismo instante, mientras observa este video, la Tierra pudiera estar temblando en algún lugar del mundo? Y es que los sismos son una serie de vibraciones de la superficie terrestre generados por un movimiento brusco y repentino de las capas internas. Estos eventos naturales actúan sin previo aviso y por ello pueden ser especialmente destructivos. Las historias después de estos sucesos, junto a las frases y mensajes de apoyo llegados de todas partes del mundo, también se refieren a la necesidad de estar en calma, aunque los nervios tras un temblor de tierra se tornen incontrolables. Los sismos son muestras de lo dinámico y cambiante que es el planeta Tierra y por supuesto, desafortunadamente, no podemos hacer nada para detenerlo. Sin embargo, sí podemos prepararnos para reducir los daños que pueden ocasionar y prevenir mayores consecuencias. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el doctor Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Ya comenzamos. Dos poderosos sismos, el primero de magnitud 6 y el segundo de magnitud 6.8, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, sacudieron al sur de Cuba el domingo 10 de noviembre del 2024 en una rápida sucesión. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba reportó que el primer sismo tuvo lugar a las 10:50 horas en una profundidad de 10 kilómetros y con un epicentro ubicado a 48 kilómetros al sureste de Pilón. Casi exactamente una hora después, a las 11:49 horas local, una sacudida de magnitud 6.8 impactó la misma región. El epicentro esta vez estuvo ubicado en la provincia de Granma. Y es conocido que la zona de mayor peligro sísmico en Cuba es la región suroriental, por su cercanía con la principal zona de sismo generadora del área del Caribe, que es el contacto entre las placas del Caribe y la placa de Norteamérica. Esta zona es conocida como Oriente o Bahr el Caimán, ubicada al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde podrían, por supuesto, originarse sismos superiores a 7 grados en la escala de Richter con efectos destructivos total en edificaciones vulnerables y que no cumplan con la norma sismo resistente. En Cuba existen otras zonas que pudieran ser afectadas por los sismos de menor magnitud al estar asociadas a las llamadas fallas del interior de placas, entre las que se encuentran Moa, localidades cercanas a la falla de Pinar del Río como San Cristóbal en Artemisa, y zonas asociadas a la falla norte cubano como el norte de Villa Clara y Matanzas. Ante la inminente ocurrencia de sismos de gran intensidad en la región oriental del país, es muy importante que la familia conozca las medidas para la protección de sus integrantes, de sus bienes, incluidas las mascotas, y de la economía familiar, para disminuir los efectos catastróficos que traen los eventos de tales magnitudes. Se deben tomar una serie de medidas para actuar antes, durante y después de la ocurrencia de un sismo. Las medidas, por supuesto, dependerán de la vulnerabilidad que presenta el lugar de residencia, así como la vivienda de la familia, considerando en esta última el estado del mantenimiento constructivo de paredes, ventanas y puertas ante el posible derrumbe y peligro de inundación por maremotos. Para medir la magnitud de un terremoto se utiliza la escala de Richter, que consta de 9 grados, cada uno de los cuales supone una liberación de energía de 10 veces superior a la del grado anterior. Pero usted seguro que se preguntará,
¿Qué cosa es la escala de Richter que ya la había comentado con anterioridad? Pues la escala de Richter es una herramienta de la sismología. La creó en 1935 Charles Richter, un físico y sismólogo estadounidense, con el propósito de proporcionar una medida matemática para comparar la magnitud de los terremotos. En esencia, esta escala evalúa la amplitud de las ondas sísmicas registradas por los sismógrafos. Pero para que les sea de mayor comprensión, veamos esta escala en las siguientes imágenes. La escala de Richter, luego de un terremoto, está subdividida en varios grados o varias escalas. Esta, la primera, menor de 3.5, tiene algunos efectos, pero la mayoría no se suele sentir y es registrado solamente por los sismógrafos. Los otros grados incluye el de 3.5 a 5.4 grados, que generalmente se siente pero solo causa daños menores. De 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños muy importantes en áreas pobladas, que fue precisamente entre el anterior y este donde ocurrieron los sismos registrados recientemente. De 7 a 7.9 grados causa graves daños, hundimiento de puentes y derrumbe de muchos edificios. Y por último, el más devastador, el mayor de 7.9 grados, en el cual provoca destrucción total de comunidades. Aunque terremoto, sismo, movimiento telúrico son sinónimos, en el lenguaje coloquial se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones, mientras que se dice que es un temblor para referirse a un sismo que no ha provocado daños significativos. Pero comencemos primeramente con las medidas de antes del sismo. Lo primero es seleccionar y acordar un punto de encuentro en un lugar abierto y seguro a donde acudir ante un evento sísmico, de manera que se pueda conocer con anterioridad las vías de salida y mantenerlas libres de obstáculos para facilitar el rápido y seguro traslado de todos los integrantes de la familia, incluidos las mascotas. Asimismo, se debe asegurar y reubicar convenientemente los muebles y objetos, evitando colocar los más pesados en lugares altos que incluyan computadoras, lámparas, bibliotecas, ventiladores y televisores, entre otros. Se debe entonces ubicar e identificar en la vivienda un lugar o mueble debajo del cual protegerse, al igual que preparar un bolso o mochila familiar que incluya siempre la identificación de todos los integrantes de la familia, un botiquín con los primeros auxilios y los medicamentos que utilicen todos los integrantes, comida enlatada, abrelatas, agua potable, radio, linterna, pilas y un silbato para enviar señales de auxilios, entre otros. Conocer dónde se desconecta la electricidad y el gas es también muy importante en estos eventos. En caso de que la familia exista una persona con discapacidad, designar a uno o varios familiares o compañeros, vecinos o amigos que la acompañe en todo momento. Orientar a los menores de edad sobre de qué hacer en caso de un sismo también es muy importante y es parte de la educación del hogar. Conocer además el plan de protección de la escuela de sus hijos influye positivamente sobre el actuar en todas estas etapas. Pasemos entonces a las medidas durante el sismo. Primeramente, se debe reaccionar desde el primer instante y protegerse rápidamente al lado o bajo un mueble, junto a una columna o bajo el marco de una puerta. Se debe cubrir la cabeza con ambas manos colocándolas junto a las rodillas. En caso de estar dentro de una habitación cerrada, no precipitarse jamás hacia la salida y esperar a que se deje de temblar. Conservar siempre la calma, repito, conservar siempre la calma y tranquilizar a las personas de su alrededor. Se debe dirigir a un área abierta, alejarse de muros, edificios, postes eléctricos, cables, árboles y otros objetos que puedan caerse. Quería compartirles, amigos, esta infografía para que tuvieran una manera más didáctica de conocer todas las cosas que se deben hacer en el momento que ocurre un sismo. Por ejemplo, si te sorprendiera bajo techo, ya sea en la casa, la escuela o en centros de trabajo, como pueden ver en la imagen, si estás en la planta baja, cerca de la puerta y tienes la oportunidad de salir, hágalo inmediatamente con ecuanimidad, sin entrar en pánico y recuerde, no grite, no
no corra y no empuje. Usted podría ser responsable o víctima de un accidente. Esto último es muy importante. No podemos perder la ecuanimidad, como ya le he explicado en otros momentos. Si está usted en una silla de ruedas, una vez que se proteja, frene las ruedas y cúbrase la cabeza con los brazos como se observa en la imagen. Además, se debe alejar de las ventanas, espejos o puertas de vidrio. Si está en un piso superior, no utilice los elevadores y no se apresure por las escaleras, como ya le había comentado en las medidas. Además, si se encuentra bajo techo y no puede salir, protéjase debajo de una mesa, escritorio, pupitre o cama resistente. Si no hay muebles bajo los cuales protegerse, ubíquese debajo de una viga, al lado de una columna o una esquina de la edificación. Una vez fuera, diríjase a un área abierta, lejos de muros y edificios, postes eléctricos, cables, árboles y otros objetos que puedan caerse. Desconecte, por supuesto, la electricidad, el gas y el agua de la casa. Una vez terminadas las sacudidas, abandone el inmueble si es posible y recuerde, no corra, no grite y no empuje. En segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que si estamos en un edificio alto, no se precipite hacia la salida ni utilice los elevadores. En la playa, salga del agua rápidamente y retírese de la orilla y sitúese en un sitio elevado, a una distancia de al menos 300 metros, pues pudieran ocurrir grandes marejadas. En un automóvil o en un transporte público, disminuya la velocidad y conduzca a un lugar alejado de postes, edificios, puentes y vías elevadas u otros elementos que puedan caerse. Procure no obstruir las señales de seguridad. Permanezca en su vehículo hasta que cesen los temblores. Cuando se encuentre usted en lugares públicos donde hay muchas personas, no se desespere ni corra hacia las puertas de salida. Abandone el inmueble, teatro, cine, tienda, estadio, entre otros, con mucha calma. Cuando muchas personas intentan salir a la vez, puede generarse estampidas o avalanchas. En caso de que no tenga una salida próxima, desplácese hasta un marco de la puerta, una columna o una esquina y cúbrase la cabeza con manos en posición fetal. Para después de ocurrido el sismo, si quedara atrapado o bajo edificaciones dañadas, debe mantener la ecuanimidad y el estado moral, psicológico individual y colectivo. Aplique los primeros auxilios en forma de autoayuda o ayuda mutua en cada caso. En primer lugar, trate siempre de controlar las hemorragias. Ubique a los niños en lugares altos para que puedan respirar mucho mejor. Emita sonidos con los silbatos u otro objeto que tenga a la mano que sean fuertes y a intervalos y no cese aunque escuche respuestas. En cualquier situación, prepárese para las réplicas que pueden ocurrir y no retorne a la vivienda o cualquier otra edificación hasta tanto no sea indicado por las autoridades competentes. Utilice las escaleras. Nunca utilice los ascensores. Recuerde que puede quedar atrapado en ellos. Al final de las réplicas, desaloje con prontitud en orden de las personas de la casa, escuela o lugar de trabajo. Proceda a evacuar hacia parques, plazoletas y avenidas, siempre muy lejos de los lugares que ofrezcan peligros. No regrese a los centros hasta tanto no se verifique que sufrieron ningún daño. Sintonice los medios de difusión masiva para conocer las orientaciones que se emiten. Traslada a los heridos hacia los hospitales y reporte los daños causados a las estructuras que ofrecen peligro de derrumbe o incendio. Cumpla siempre las medidas higiénico-sanitarias orientadas que incluyen, por supuesto, procurar no caminar descalzo. ¿Qué pasaría en caso de tsunami o maremoto? Un tsunami o maremoto es una secuencia de olas que se produce por terremotos en el fondo marino, por deslizamientos submarinos, erupciones de volcanes sumergidos y con una menor frecuencia por el impacto de meteoritos. Los maremotos se amplifican al llegar a las costas y pueden ocasionar inundaciones repentinas o una retirada del mar seguida por una inundación. La inundación se manifiesta como una marea que sube rápidamente y en ocasiones como una pared de agua que avanza sobre la costa, pudiendo penetrar varios kilómetros de tierra adentro, alcanzando una altura de hasta 30 metros. No siempre la primera ola es la más alta, en ocasiones la tercera o la cuarta ola se suceden a intervalos de 30 minutos y continúan llegando con menor altura durante al menos 24
24 horas. Los maremotos originados por terremotos de magnitud de 8 a 9.5 son muy destructivos y son una amenaza para la vida y las propiedades. Estos maremotos arrastran a su paso rocas de varias toneladas junto con embarcaciones, escombros y se desplazan a tierra hacia adentro a una velocidad muy grande. Al igual que los terremotos, los maremotos no pueden pronosticarse con suficiente antelación, por lo que es recomendable tener identificadas las acciones, rutas y puntos de evacuación específicos. No todos los terremotos generan maremotos, pero si recibe una alerta o siente un terremoto fuerte que dificulta mantenerse en pie, el terremoto mismo es la alerta. Aléjese inmediatamente de las playas, zonas costeras bajas o de los ríos. Si se encontrara en áreas bajas como delta de ríos o bancos de arena y no le da tiempo a alcanzar un lugar seguro en una colina, busque un edificio y suba al piso más alto posible. Asegure que las puertas y ventanas se encuentren abiertas para la libre circulación del agua y así no afecte la estructura. Si aumenta o disminuye repentinamente el nivel del mar, quedando descubierto el lecho marino, esta es la señal de arribo inminente de un maremoto. No vaya a explorar el lecho marino, aléjese inmediatamente de la playa. El maremoto inunda con gran velocidad, desplazando tierra adentro más rápido de lo que una persona puede correr. Sin embargo, es recomendable que desaloje a pie y no utilice un vehículo, ya que puede haber caminos bloqueados por congestión vehicular. Evite el pánico en caso de evacuación y coopere siempre. Coopere con las autoridades siguiendo las orientaciones para escapar a lugares más seguros. En conclusión, la situación en el oriente de Cuba sigue bajo vigilancia con más de 530 réplicas registradas hasta el momento. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse siempre informadas para protegerse adecuadamente frente a esta actividad sísmica. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.